Hola. Es para mí un privilegio estar aquí con ustedes, de verdad, en este día tan especial, con una adoración distinta, donde sé que cada uno pudimos sentir la presencia de Dios. Y quiero que este mensaje pueda llegar a sus corazones y se puedan identificar, y sea Dios hablando y no yo. Amén. El tema de hoy es permanecer en Dios. Un tema a veces tan cotidiano, pero que no le prestamos atención porque pensamos que por estar viniendo a los servicios o perteneciendo a un ministerio ya tenemos esa relación íntima con Dios, y no es así. No es tan sencillo. Y yo quiero empezar por decir qué significa permanecer. Y la palabra permanecer básicamente significa quedarse. Cada cristiano está enlazado a Cristo en todas las áreas de su vida. Nosotros dependemos de Él por la gracia. Nos fijamos obedientemente en su palabra para instruirnos, para saber cómo vivir aquí en la tierra con Él. Y en Juan 15:10 dice: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Las personas con fe genuina jamás se apartarán del camino, jamás abandonarán la palabra de Dios, jamás se avergonzarán de decir que siguen a Cristo, que pertenecen a una iglesia. Ellos más bien irán allá afuera a proclamar el nombre de Jesús. Jesús reiteró la importancia de permanecer como símbolo de fe verdadera cuando dijo en Juan 8, del 31 al 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Permanecer en Cristo es la evidencia de una salvación genuina, de una vida transformada, porque sigue y sigue y sigue y no se cansa a pesar de las adversidades. Ahora, ¿por qué nos apartamos de Dios? Esto es más complejo, porque nos podemos apartar de Dios tan fácilmente. Por ejemplo, cuando nos apartamos porque no estamos por prioridades, sino por eventualidades. Una eventualidad son cosas que suceden en nuestra vida de forma inesperada, lo que hace que busquemos del Señor, que nos congreguemos en la iglesia, que pertenezcamos a los ministerios. Pero, ¿qué sucede cuando ya esa adversidad se soluciona? Nos apartamos, nos alejamos. Y en 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es por eso que nuestra vida, siendo discípulos de Jesús, tiene que tener dos características muy importantes: firmes y constantes. Es decir, que nuestra relación con Dios debe de ser una prioridad, no una oportunidad para buscarlo nada más cuando tengamos adversidades. Tiene que ser algo diario, buscarlo a diario, no solo cuando tengamos problemas. Otra es que nos apartamos porque no tenemos un corazón agradecido con Dios. Y en el Salmo 103:2 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Si como hijos de Dios tuviéramos verdaderamente un corazón agradecido, no se nos fuera fácil apartarnos de su camino o de seguir sus mandamientos, sino que
Dios ha hecho que en cosas que tal vez uno ve pequeñas, pero son tan grandes muestras de amor que hace que uno permanezca, que uno crea y uno diga, tú estás aquí a pesar de que no te veo. Y es impresionante porque podemos sentir su amor tan real, más real que cuando lo sentimos de una persona. Es lamentable que a veces se nos olvide cuán bueno ha sido Dios en nuestra vida, cuántas cosas buenas ha hecho en ella. Es tan fácil que se nos olviden esas cosas. Nos apartamos porque no hemos reconocido el valor y el poder de la palabra de Dios. En Juan 6, del 66 al 67, dice, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y a mí me impresionó y es precioso a la vez al ver que el apóstol Pedro, cuando nuestro Señor lo confrontó, él le respondió, pero él no se fijó en lo que hacía Dios o en los beneficios que le podía dar, sino en su palabra. Ellos comprendieron algo que a veces a nosotros se nos hace difícil de entender, y es que alejarnos de la iglesia es alejarnos del Señor. A veces pensamos que decir, no, yo creo en el Señor, pero no asisto a la iglesia. Y no es así. Porque no comprendemos que solamente la palabra de Dios nos da vida, nos fortalece, nos alimenta, nos hace fructificar, nos sana, nos restaura. La palabra es viva y eficaz y nunca falla. Nos apartamos porque ponemos nuestras miradas en las personas y no en Dios. A veces nos dejamos llevar por las influencias que tenemos a nuestro alrededor y no tenemos nuestra mirada puesta en Jesús, y eso hace que nos desviemos. Y en Hebreos 12, del 1 al 2 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay muchas personas que se alejan del Señor por los errores de las personas, por sus pecados, por sus debilidades. Pero se nos olvida que nosotros también tenemos debilidades, que también cometemos errores, cometemos pecados. Y que si nuestra mirada está enfocada en ellos, nos vamos a decepcionar. Por eso tenemos que tener fija nuestra mirada en Jesús para no ser defraudados. Porque Él nunca nos va a decepcionar, Él no nos va a fallar, Él no nos va a dejar solos. Y en Filipenses 4:1 dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿Cómo podemos nosotros permanecer en Dios? No sé, alguien que me diga una cosa que haga que lo ayude a permanecer en Dios. Fidelidad. Ok, la fidelidad. Bien. Lo primero que debemos de hacer es reconocer la necesidad
reconocer que necesitamos de Dios y que sin Él no podríamos hacer nada, no seríamos nada. Y en Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este va a dar mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aceptar que necesitamos de Jesús es el primer paso para permanecer en Él. Porque sin su alimento y sin su presencia, sin su amor, no podríamos hacer nada. Es como que estuviéramos muertos en vida, porque no tendríamos un sentido, un propósito del por qué estar acá. Debemos establecer una relación íntima y diaria con Jesús por medio de la oración. Y esto no es solamente una gran oportunidad, sino una necesidad. Necesitamos estar conectados constantemente con el Señor. A Dios le importas tú y todo lo que te suceda. Le importa hasta tu más pequeña súplica hasta la más grande. A Él le importa todo de ti. Y aunque a veces no lo sintamos cuando estamos pasando por adversidades, Él sigue ahí y te manda ese consuelo que a veces se nos hace difícil ver por el dolor que sentimos, pero su amor es tan grande y tan bello. En el Salmo 55:22, versículo 22, dice que si echas tu carga sobre el Señor, entonces Él te sustentará. Él no nos dejará caer, a pesar de que, no sé, podamos estar en una cuerda floja y no sabemos a dónde ir. Él no nos va a dejar caer y Él nos va a guiar. Otra de las cosas que funciona es leer la Biblia. Y en el Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es muy importante apartar un tiempo cada día, o si es posible todo el día, estar conectados con Él, leyendo la Biblia, meditando en su palabra, porque Él siempre nos quiere mostrar algo a través de su palabra y no solo la podemos leer por leerla. Debemos guardar sus mandamientos. Y recuerdan cuando leí Juan 15:10, bueno, sí, lo voy a leer otra vez. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, pero luego de entregar nuestra vida a Jesús y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, con su gracia podemos alejarnos de todo eso que nos impide estar con Él. Nos ayuda a que nos podamos guardar. Guardar sus mandamientos es para el creyente el camino más seguro para permanecer en Jesús. Y les quiero hablar, antes de concluir, un poquito de mi testimonio, que fue, yo llegué a la iglesia hace como 3 años, 4 años, no recuerdo, y con todo lo de la pandemia yo me aparté, me dejé llevar por una influencia y me aparté, no seguí viniendo. Y cuando regreso, que estaban haciendo un domingo, creo que estaba lo flexible y la semana flexible, que hacían un domingo sí y un domingo no el servicio. Y recuerdo que un día estaban dando los anuncios, un domingo, yo estaba sentada por allá atrás y recuerdo que creo que estaban diciendo que había inscripciones abiertas para On Fire. Y mi mamá me tocó la pierna y me dijo: ¿quieres que te traiga el martes? Y yo le dije: ¿será? Y bueno, ahorita pienso en que bendito sea ese será que me trajo aquí y que
que fue lo que me trajo hasta aquí. Porque si no hubiese dicho eso, yo sinceramente no estuviera aquí. Y sí, me he caído muchas veces, pero siempre trato de ir a sus brazos, de correr hacia Él, porque a pesar de que me caigo y que a veces me siento indigna de su amor o de su presencia, Él siempre está ahí con sus brazos abiertos. Él nunca me ha soltado, siempre ha estado conmigo. Y a veces vemos que las adversidades son fuertes y que pensamos que no podemos con ello, pero Dios no va a poner en nosotros algo de lo que no seamos capaces de soportar. Y siempre pienso que de cada una de las adversidades siempre va a salir una perla preciosa. Y yo quiero que estemos de pie, no sé si la oración me acompaña, y que cierren sus ojos y no piensen en lo que han hecho, si es malo, si es bueno. Eso no importa. El Padre está a la espera de que le abras la puerta y lo dejes entrar en tu vida para que Él obre en ti y pueda cumplir su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Espíritu Santo, llámalo, dile que venga a ti, anhélalo con tu corazón. Llámalo, dile: Espíritu Santo, ven a mi vida, ayúdame. Santo,